Hola, soy María Ángel Paulini Padrón, coach y máster en ciencia de los alimentos. Y esto es Bienestar Conciencia, conversaciones con mujeres científicas para hackear tu sistema. Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a nuestro primer episodio de Bienestar Conciencia. Hoy con la grata compañía de la doctora Vanessa Navarrete Gallardo, que es odontóloga especialista en disfunción temporomandibular y dolor orofacial por la Facultad de Odontología de São Leopoldo en Brasil. Es maestra en rehabilitación oral por la Universidad Científica del Sur, especialista en rehabilitación oral y docente del posgrado en la Universidad Científica del Sur. Además es líder de opinión de Ultradent y 3M. Con la doctora Vanessa vamos a estar hablando del bruxismo y ya ella nos va a empezar a contar, bueno, todas las actualizaciones que hay con esta condición, porque antes de iniciar este espacio, pues estuvimos poniéndonos al día y yo básicamente poniéndome al día de cómo es esto del bruxismo y de las actualizaciones que hay. Entonces, con ella vamos a estar no solamente actualizándonos, sino para quienes no sepan de bruxismo, quizás hayan escuchado hablar de bruxismo y no sepan de qué va, este espacio también va a ser para ustedes. Y básicamente nace, y sobre todo este tema nace porque una de las condiciones por las cuales muchas personas no logran conciliar el sueño es porque sufren de bruxismo nocturno y no lo saben. Posiblemente tienen muchos meses o incluso años sin poder conciliar un sueño reparador, hacen toda la higiene del sueño que se merece y todavía no logran conciliar el sueño. Resulta que puede haber un caso de bruxismo allí que no ha sido diagnosticado o que no ha sido identificado. Ya vamos a ver la distinción de entre diagnóstico e identificación. Y con eso muy seguramente ustedes van a poder lograr un sueño conciliador. Vamos a comenzar con lo básico. ¿Qué es el bruxismo? En términos sencillos, para quienes no manejamos la terminología técnica. Hace unos meses salió el último consenso que se hizo, ¿ok? Un grupo de científicos se reúne cada cierto tiempo y actualizó el concepto de bruxismo. Primero, no es una enfermedad, ¿ok? Es una actividad muscular, ¿sí? Es un acto repetitivo por el cual los músculos empiezan a trabajar, a funcionar. Y estos músculos están regidos ¿por quién? Regidos por el jefe de todo, el cerebro. ¿Ok? Por eso es que se dice que el bruxismo está mediado centralmente, porque es el cerebro el que comanda. Entonces, el bruxismo es un acto por el cual el cerebro le da una orden para que empiece a apretarse o ponerse tenso, a trabajar de más. Y esta fuerza a este nivel, como son los músculos masticatorios, hace que nuestra mandíbula se mueva, se cierre y se aprieten los dientes. ¿Okay? Vanessa, y con esto que tú nos comentas, ¿se puede identificar alguna causa principal, algo que nos diga por esto hay bruxismo? O sea, ¿hay algo que genere una relación causal entre ambos? Ahí te puedo decir varias, sí. Tenemos identificadas algunas causas bien claras de por qué se puede dar esta señal, ¿ok? Porque el bruxismo es una señal muchas veces de que hay algo más de fondo, ¿sí? Ujú. Digamos que antes se pensaba que el bruxismo solo estaba relacionado o asociado al estrés. Entonces, solo, exacto, tú decías, tengo estrés, tengo bruxismo, ¿sí? Eso se pensaba antes. Y sí es cierto, el factor emocional es fuerte, está presente, eso es innegable, ¿ok? En todo, para todo, ¿ok? Y para el bruxismo lo sigue siendo. Sin embargo, no es lo único, ¿ok? Antes sí se pensaba que era lo único, ahora no. Ahora sabemos, por ejemplo, si tengo que decir primero que tenemos dos tipos de bruxismo. Hay un bruxismo de vigilia, ¿sí? Que es el bruxismo cuando uno está despierto
Y hay un bruxismo nocturno o bruxismo de sueño, que es el más conocido, el que más escuchamos porque es el que, como decíamos, ¿no? Cuando escuchamos que están frotando los dientes o apretando ahí, ¿sí? Entonces, tenemos esos dos tipos de bruxismo y pueden estar, sí, causados por diferentes problemas, ¿ok? Entonces, digamos que uno podría ser el estrés, como te decía, otro muy fuerte puede ser el reflujo gastroesofágico. Una persona que sufre, que tiene problemas de reflujo gastroesofágico, que ha sido diagnosticado, sabe que no puede comer muy cerca a su hora de dormir, por Exacto. ejemplo. Sabe también que no puede comer todos los alimentos normalmente, tiene un control, ¿no es cierto? Lleva un control. Entonces, digamos que este paciente obvia todo eso y come media horita antes de irse a dormir, estamos echaditos en la cama horizontal, empieza el ácido a subir, ¿ok? ¿Y qué hace el cerebro? El cerebro dice, sí, acá hay algún líquido que me está subiendo, un líquido destructor está ascendiendo, ¿ok? Y esto no puede suceder. Y entonces activa a los músculos, le manda la información a la musculatura, el músculo macetero se contrae y por ende presiona las glándulas salivares, las glándulas segregan saliva y salvan, ¿me entiendes? Claro, Esa es que ocurra en las horas de sueño, es decir, cuando estamos dormidos, que posiblemente uno pensaría, mira, esto no va a ocurrir allí porque no estoy consciente y nosotros Ujú. comemos cuando estamos conscientes, pero no, son de esas cosas que también pueden ocurrir cuando estamos dormidos o dormidas y mira la relación que puede haber con tantas condiciones Y y ahí pues nosotros controlamos el reflujo, obviamente va con el especialista, el médico gastroenterólogo encargado, se controla el reflujo, se controla el bruxismo. Listo, ¿sí? Entonces acá tendría que decir también, ahora se escucha mucho hablar de, para el bruxismo, placas, férulas, ¿no? Férulas, una persona que tu bruxismo está causado por un reflujo, por ejemplo, ¿qué hace la plaquita? No hace nada, ¿sí? Ahora se sabe, la literatura sabe que esos aparatos no podrían, no son beneficiosos para todos los casos. Por eso hay que ser muy eh, específico, muy inquisitivo en el momento que uno evalúa a los pacientes para saber el origen real del problema, para poder darle una solución eso me correcta. hace pensar en algo que casi nunca ocurre en la consulta con tu odontólogo o tu odontólogo, porque siempre tienes la boca abierta, pero es esa conversación previa o posterior a la evaluación de la zona bucal, porque es que si no indagas, no hay manera de poder construir este casito, ¿no? De por qué este paciente está apretando los dientes, que ya no es simplemente por aquello de estrés que se escuchó mucho y que se escuchó por muchos años, sino que pueden haber otras causas A subyacentes. ver, otra causa también muy estudiada ahora y que se habla mucho también, que es un tema súper interesante, la apnea del sueño. Ese Mm, tema también, los disturbios del sueño es un tema, es otro tema, ¿ok? Es un tema súper amplio, muy, muy interesante, muy, muy bonito y muy importante, ¿ok? Porque la apnea del sueño sí tiene consecuencias más graves en la salud de una persona, ¿ok? Entonces, por ejemplo, cuando un paciente o una persona sufre de apnea del sueño, tiene esas pequeñas, es quedarse sin oxígeno, ¿no? Es quedarse cuando uno duerme durante el sueño, se detiene la respiración y pueden ser durante varios momentos durante la noche, pequeños momentos. Entonces, ¿dónde entra acá el bruxismo? Nuevamente, te quedas sin oxígeno, ¿sí? No hay oxígeno en el cerebro otra vez, pilas. Músculo nuevamente, ¿para qué? Para protegerte, ¿sí? Te despiertas. Por eso es que, como bien decías tú, la evaluación con los pacientes es mucha charla, ¿ok? Cuando yo veo a un paciente, me toca primero casi una hora es conversar para saber todo lo que hace durante el día, todo su estilo de vida,
A veces Claro. se sorprenden cuando les pregunto, a ver, cuéntame, ¿tú qué desayunas? ¿Haces ejercicio? ¿A qué te dedicas? ¿Y cómo manejas tu día? Porque eso me da mucha información, ¿ok? Entonces, Bueno, eh, cuando un paciente sufre de apnea, el cerebro otra vez está activando los músculos y entonces empiezas a apretar. Tienes que despertarte y te despiertas. Por eso que no es normal cuando yo le pregunto a una persona, ¿tú qué tal duermes? Y me dicen, bien, ¿te levantas para ir al baño tal vez? Ah, sí, una vez o dos. Eso no es normal. ¿Ok? Eso no exactamente. es normal, salvo te hayas tomado pues un par de litros de agua, de líquido antes de ir a Antes de dormir, dormir, ya por podría supuesto. entender, ¿no? Pero digamos que eso no es lo normal. Entonces ya esos despertares durante la noche ya no son normales y ya no estás descansando, realmente no estás durmiendo bien. Por eso es que cuando te levantas como que con ganas de seguir durmiendo o tienes durante el día mucho cansancio. Esas son Ujú. otras maneras de darse cuenta si hay algún problema o algún trastorno del sueño, por ejemplo, ¿no? Entonces, volviendo a lo del bruxismo, el bruxismo también puede estar originado puede ser causa de una apnea del sueño. También es otro motivo. Ok, Otro, bien, entonces como vamos construyendo allí una red bien compleja, ¿no? Porque ¿qué ¿sí? puede tener que ver con el estrés, ahora el trastorno del sueño, Tú el escuchas, reflujo por ejemplo, cardiopágico? tú escuchas roncar a la persona, eso no es normal Ujú. tampoco. Exacto. Entonces, ahí también hay otro problema. Em, las personas que algunos fármacos también pueden estar relacionados con bruxismo. Entonces, personas que están medicadas con algún tipo de ansiolítico, algún antidepresivo, ah, migrañas, la famosa sertralina, que es, digamos que de los fármacos Ah, más famosos y conocidos y recetados en estos bueno, tiempos, ¿no es cierto? Que vas al neurólogo y te duele la cabeza y ¡pum! Sertralina, la pastilla de la felicidad le dicen. Y ir a un especialista, a un médico, a un odontólogo, no sé, pero buscar que ellos se preocupen de buscar el origen de tu problema y no solo darte una pastillita, una recetita con una pastilla y listo, sé feliz. Tal vez 10 años atrás o 20 años atrás, yo cuando iba al médico yo era feliz con eso. Ahora me doy cuenta que no es así, que hay mucho más que investigar, que si yo no encuentro la causa, el origen del problema, yo no voy a mejorar, siempre voy a estar así, o sea, siempre voy a estar dependiendo de alguna medicación. pero Entonces, creo que tiene que ver con esa falta de curiosidad y ese respeto que surge entre tu médico tratante y tú como paciente, ¿no? O sea, el otorgarle ese poder, bueno, es el médico tratante y es la persona que sabe y yo tengo que confiar enteramente en lo que esta persona me dice. Y creo que de las pocas cosas que rescato de la posibilidad de tener información a la vuelta de un clic es que en algunos casos la curiosidad se ha activado y el ujú, poder conversar, si es que eso se pudiera dar, ese espacio de conversación, de preguntar con la curiosidad inocente y que tu médico tratante te responda en atención a satisfacer tu necesidad de saber qué está pasando, viene de ahí, viene de averiguar o viene de leer sobre cosas que posiblemente estén allí disponibles y que, bueno, por desconocimiento simplemente no se traen al espacio de conversación con tu médico tratante. Porque lo que decíamos hace un rato, si no existe ese espacio de indagación de la cotidianidad, es muy complicado llegar a esos diagnósticos que son tan selectivos. Fíjate que tú decías hace un rato una palabra y a mí me vino a la mente, es que hay que ser tan acuicioso, o sea, la mentalidad, yo lo digo porque soy científica y soy extremadamente curiosa, entonces yo pregunto porque para mí es importante llegar a la raíz del asunto. Hemos sido entrenados para preguntar con esa curiosidad. Muchas veces nos da pena preguntar. es cierto, totalmente, es lo que acabas de decir, ¿no? O sea, no hemos sido entrenados para buscar el origen del problema, sino simplemente para taparlo. ¿Ok? Para ponernos la curita, pero no Eh, entendemos qué hizo la heridita. Sí, ajá.
Yo creo que eso está Yo, mudando y va a mudar mucho más. yo estoy de acuerdo y ojo, me parece bien. No, no estoy diciendo que comparto el hecho de que ChatGPT se convierta ahora en mi terapeuta. No, no llego a ese extremo. No, no estoy allí todavía. Digo todavía porque uno no puede decir que la verdad es absoluta. Pero en ciencia es así, en ciencia todo va cambiando. La ciencia es un experimento en continuo de toda nuestra vida. Fíjate que tú misma acabas de decir que este nuevo consenso sobre el bruxismo cambia la manera en abordar la condición. En algún momento se consideró enfermedad, ya sabemos que no es una enfermedad, es una condición, ahora estamos hablando que incluso es un movimiento, bueno, prácticamente involuntario, porque la máquina central es la que dispara allí el movimiento y entender qué dispara el movimiento creo que termina siendo como la raíz de todo el asunto, ¿no? Me genera algo de curiosidad. ¿Hay herencia con esto? ¿Hay algún componente genético asociado? Pregunta súper común siempre. Hay algún factor genético, ¿ok? Pero así como hay un factor genético, también tenemos la epigenética, ¿ok? Yo ya no cargo con el estigma de que, ay, no, pues si toda mi familia tiene problemas de diabetes, yo ya estoy condenada a ser diabético. No, yo puedo, Exacto. ahora yo sé que puedo hackear mi sistema, ¿no es cierto? Lo mismo con el bruxismo, lo mismo. Si es que hubiera algún componente ahí genético, eso se cambia con muchas formas hay muchas formas de haberlo, de hacerlo, ¿no? Eh, para cerrar lo de las causas, okay, de los fármacos, como te decía, ¿no? Los fármacos que están relacionados como los fármacos para depresión, ansiolíticos, todo este tipo de farmacología sí tiene un efecto sobre el sistema nervioso y por ende sobre la musculatura. Entonces, como estas pastillas lo que hacen es segregar, enviar más dopamina al cerebro, esa dopamina se queda acá y luego esa dopamina no sabe por dónde salir y exacto, se convierte en bruxismo. Ujú. Mira, qué increíble. La verdad es que en la medida que voy aprendiendo más cosas sobre el cerebro, me maravillo de lo bien engrasada que está esa estructura y lo poco que sabemos de cómo funciona. O sea, si bien es cierto, sabemos mucho más de lo que podíamos saber hace 20 años, todavía se siguen descubriendo cosas interesantes. De hecho, eh, el tema del sueño como tal, que es algo que está muy relacionado con el bruxismo, es algo que todavía está en una buena parte prácticamente desconocida. No, la ciencia todavía no explica por qué soñamos o por cómo podemos recordar o si hay algún patrón que nos permita recordar lo que soñamos, ¿no? Entonces, me maravillo el que esto todavía sigan siendo espacios de aprendizaje para la humanidad. Es decir, que esto no nos detiene, o sea, esto sigue siendo todo un tema de conocer, de aprender, de mantener activa la curiosidad para conocer un tanto más sobre estos temas. La verdad es que me encanta eso. Pero en ese periodo en el que no sabemos que tenemos bruxismo o que no sabemos que bruxeamos, porque me gusta ese término, que bruxeamos, ¿qué pasa con nuestra mandíbula? ¿Qué pasa con nuestros dientes? ¿Qué pasa con nuestra cavidad El bucal? bruxismo tiene un factor, es reconocido como un factor protector cuando, como te decía, cuando es pues originado por ejemplo, un reflujo o una apnea, ¿ok? Se le conoce como un factor protector. El bruxismo te está Sí. diciendo que hay un problema de fondo y tienes que tratarlo, ¿ok? Listo. Entonces, luego de eso, también está considerado como un factor de riesgo porque sabemos que puede haber alguna enfermedad potencialmente más peligrosa ahí, ¿no? Y también Ok. puede tener un efecto neutro. También está visto que puede tener un efecto neutro, ni positivo ni negativo. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver en cavidad bucal? Cuando te dicen, por ejemplo, el bruxismo, y esto es algo que seguramente nadie, no se ha escuchado mucho, el bruxismo no duele, ¿ok? El bruxismo no te genera dolor según lo que te dice toda la investigación. Lo que puede generarte dolor, ¿ok? Y que se confunde siempre y muchísimo con bruxismo, es un trastorno temporomandibular. En el momento que hay evaluación, eh,
un trastorno temporomandibular lo que da sí puede ser dolor y a nivel de esta zona, de la articulación, de la cabeza, del oído, del cuello, de de toda esta zona, ¿ok? En Ok. diferentes formas. Pero muchas veces se escucha, ay, mira, me suena a este lado de la mandíbula, me hace un clic, dicen, tienes bruxismo, y eso no es bruxismo. Podría identificar al bruxismo mediante una evaluación muy exhaustiva con el paciente, primiendo, como te decía, hablando con él, viendo cómo es toda su rutina en el día, viendo qué Correcto. hábitos tiene, ¿sí? Lo otro es lo que yo veo clínicamente en boca, ¿sí? Porque, por ejemplo, si el bruxismo está viniendo por un reflujo, este ácido que también está en la boca también hace un desgaste en los dientes. ¿Me entiendes? Claro. Entonces no es solo que él esté apretando o rechinando que hace que el diente se desgaste, sino que también el ácido que está en la boca también tiene que ver con eso. ¿Sí? Entonces, digamos que algunas de esas señales se podrían ver. A veces tú ves pacientes que sus dientes están completos, o sea, están íntegros, tienen toda la forma. Entonces, no siempre el paciente que bruxa tiene el diente o no tiene diente, como le dicen, o está desgastado. ¿Por qué? Porque el bruxismo también está dentro de la clasificación que se hace, también se le define como bruxismo al hecho de mantener esta zona tensa, Ok. sin necesidad de que los dientes choquen. Mira qué interesante. O Sí, sea, ahí supongo, no sé, aquí voy a especular un poco, que la lengua tiene algo que ver con eso. O sea, el descanso de la lengua y la posición en la que dormimos tiene algún impacto sobre ese apretar como o la rechinar. lengua está llena de músculos, es un músculo también, sí, todo está tenso, todo Claro. está ahí apretado. Entonces, es más, hay una característica, algunos pacientes me pueden decir, ¿no? O me refieren, yo me levanto, me despierto en la mañana y siento como si mi boca estuviera hecho un vacío, o sea, chupadita, Wow. de la fuerza que ha hecho la musculatura. Entonces, obviamente, la lengua y todo tiene que, está tenso ahí. Por eso es que esa lengua está muchas veces con una forma a los laditos y dentada, le decimos nosotros, tiene como unas curvitas a los costados porque Ajá. está tan tensa toda la boca y a veces está tan cerrada que se copia la forma de los dientes por la parte interna. Durante la noche, pues observa esa forma en tu lengua, es algo, una de las cosas que nosotros evaluamos en el carrillo, en la parte interna, por dentro, el cachetito, lo que le decimos, una tira larga de tejido ahí que uno mordisquea. Esa también, ¿ok? Es otra señal, ¿no? Entonces, Claro, es que aquí me estoy imaginando, hay posturas más o menos recomendadas para dormir. Y una de las posturas recomendadas, bueno, es dormir de costado, ujú. con una almohada pues, que proteja aquí la forma del cuello para que no se desvíe la columna. Y claro, ya me imagino, tienes a tu cachetito sobre la almohada, pero siempre como con una fuerza que se ejerce de la almohada hacia la cavidad bucal. Y si ahí hay una presión, Ujú. tiene mucho sentido que, como dices tú, se forme ese canalcito allí por la parte interna de la mejilla. Esa En el, posición que tú dices para dormir sería la más buena, digámoslo así, porque otra imagínate. pregunta clásica dentro del test para evaluar al paciente es ¿cómo duermes? Ok. Cuéntame cómo duermes, dónde pones tu mano. Muchos me dicen así, otros duermen boca abajo, Ujú. entonces otros hacen unas maromas extrañas para dormir, pero todo tiene que ver con el desplazamiento de la mandíbula, claro. Exacto. Entonces, Tiene aquí, muchísimo claro, sentido. y ya estamos yendo más para un trastorno temporomandibular por ese tipo que estamos haciendo de desplazamientos que hacemos, pero sí tiene mucho que ver el cómo duermes incluso, ¿no? Sí, el Claro. dormir de costado es lo ideal, digámoslo. Y de hecho es la postura recomendada por los expertos en higiene del sueño. Pero Sí, pienso para una persona que tiene este trastorno temporomandibular, es algo que hay que también como que mirar
con atención, porque esa postura también puede estar Hasta impactando de manera el, tam- significativa el el tamaño apretar. almohada, sí, claro, el tamaño de la almohada tiene mucho que ver también, si es muy alta, si es muy delgadita, muy dura, sí, 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 todo es importante. Y pregunta bueno, que tiene un trasfondo más emocional Ujú. y es, ¿qué pasa con ese paciente antes y después de, es que no encuentro una palabra para no decir diagnóstico porque diagnóstico generalmente lo asociamos con enfermedad, pero para ese insight, ese descubrimiento de, mira, hay un trastorno temporomandibular, posiblemente hay bruxismo allí. ¿Qué pasa emocionalmente con ese paciente? ¿Hay algún impacto? ¿Hay algún acompañamiento que desde esa deriva también se pudiera hacer para colaborar con mejorar el cuadro? Sí, claro. A ver, cuando evaluamos, mira, cuando hablamos de bruxismo, hablamos de evaluación. Un paciente con bruxismo, pues vamos a determinar si necesita algún tratamiento especial dependiendo del tipo de bruxismo que encontremos que tenga, ¿cierto? Ok. Dependiendo del origen de su bruxismo. Entonces, de acuerdo al origen, ahí le damos un tratamiento, ¿sí? Si hablamos de un trastorno temporomandibular, ahí sí estamos hablando de un diagnóstico y pueden ser muchos diagnósticos más chiquitos, porque Ok. el trastorno temporomandibular es súper amplio, ¿ok? Es mucho más grande, sí implica muchas más, más evaluaciones. Ahí, mira, pueden venir pacientes porque tienen tinnitus, porque vienen referidos del otorrino, porque les tienen ahí un ruidito que no los deja en paz. Ajá. Ya han pasado, ya fueron al otorrino y dijo que está perfecto, que ahí no hay nada. Vienen al dentista, por últimas, Ah, porque mira. ya pasaron por todos lados, fueron al neurólogo, no hay nada por ahí. Eso es un trastorno temporomandibular, puede ser, ¿ok? No puedo decir si es, pero lo más probable es que sea por ahí. Y entonces hay Ok. que evaluar y ver cuál es el origen nuevamente de ese problema y tratarlo. Y el acompañamiento con los trastornos temporomandibulares es siempre de grupo. Los especialistas, ¿sí? Tienen que intervenir. Entonces ahí es Ok. donde el odontólogo especialista en DTM, en disfunción temporomandibular, ¿ok? Es que aprende y sabe que tiene que trabajar con todo un equipo, con Mm, muchas veces neurólogos, psicólogos, porque el acompañamiento psicológico es importante, ok. psicoterapeutas, fisioterapia, es como que ahí al costado, ¿sí? Todo un equipo, inmenso, inmenso. Si estamos hablando de adultos, de niños igual, Claro. entonces, sí, entonces el bruxismo, como te digo, se evalúa y se le da tratamiento si es necesario. Eh, las placas que se suelen utilizar, las férulas miorrelajantes, son un... que no se llaman ya férulas miorrelajantes, ¿ok? Son placas Ya. y que se utilizan dependiendo de lo que requiere el caso. Pero voy a ser bien sincera, no siempre o no, la mayoría de veces no es tan necesario usarla, sino que Ok. crecimos, aprendimos, y yo estoy Sí, dentro de totalmente. con que el bruxismo se cura con placa. Sacas, tal cual. Entonces, Partimos de la premisa de que no es que es una cura, porque no es una enfermedad. exactamente. Y entonces allí nos hace clic, no, a mí me ha hackeado el sistema con todo este cambio, pero me parece fascinante porque, y eso siento que tiene que ver mucho con el aspecto emocional, el entender lo que nos está ocurriendo nos permite encontrar rutas que quizás antes ni siquiera Nos- pudieron pensarlas. O sea, el hecho de que tú hables de un equipo multidisciplinario, donde está el odontólogo, pero también puede estar tu terapeuta, donde puede estar tu gastro, me parece fascinante porque siento que la ciencia médica está apuntando hacia ese lado. Eh, yo le tengo mucho aprecio a mi médica internista y la valoro un montón porque siento que es como la que recibe toda la información
y tiene como la responsabilidad de derivarte a los especialistas adecuados, pero finalmente ella contiene mucho allí y siento que ese es un trabajo que hay que honrar muchísimo porque es como mirar todo desde un helicóptero, Ajá. evaluar todos los factores y sobre eso entonces decir, mira, ¿hacia dónde te voy a derivar? Y mucho de esa derivación termina siendo de alguna manera coordinada por un solo médico que pudiera ser quien lleva como que la batuta en toda esta orquesta, pero es necesaria la presencia de un equipo multidisciplinario. Exactamente, tal cual. Ya no hay esa cultura de que no, yo solo hago todo y yo puedo todo, o yo te curo con esto, nada más. No, eso ya no existe. O sea, ya sabes, somos un todo complejo, completo. Entonces, sí necesitamos trabajar de la mano de todo el equipo de salud, de absolutamente todo el equipo de salud, trabajar con terapeutas fonoaudiólogas que tienen que ver con el lenguaje, exacto, con la Con el terapia del lenguaje, ajá. lenguaje. O sea, imagínate, o sea, tenemos muchas ramas por donde guiar al paciente para acompañarlo, ayudarlo y decirle, mira, tú tienes esto, la raíz es esta y necesitas encaminarte primero por acá. Exacto. Ujú. Empecemos por aquí y luego vas a pasar así y tú vas a ver que en el camino vamos a ir encontrando las respuestas a todo. Y luego un tratamiento. Interesante. Y siento que le cambia totalmente la mirada al sistema de salud, porque el sistema de salud, bueno, por lo general, si tú tienes una condición que tiene que ver con los dientes, con la boca, odontólogo. Si tiene que ver algo con el estómago, gastro. Si tiene que ver algo con las emociones, bueno, tu psiquiatra, tu psicólogo, y así. Pero es que ahora hay como estos equipos multidisciplinarios y bueno, siento que por eso toda esta mirada de la psiconeuroinmunología también está teniendo como un auge, sigue siendo una disciplina médica, científica, validada y estudiada, pero que tiene como un impacto importante aquí porque es que ya no vemos lo que está ocurriendo como un fenómeno de una sola causa, sino que es Exacto. multifactorial y requiere abordaje multifactorial. Me parece un cambio en el juego increíble. Es lo que queremos crear, esa conciencia. Y no es fácil. Todavía No, acá en nuestro país, todavía nos cuesta hacer ese grupo, crear ese equipo, ¿no? Todavía algunos profesionales me dicen, ah, una odontóloga me va a decir qué análisis quiere. sí, Entonces, bueno, todo lo nuevo genera resistencia y es parte de nuestra es naturaleza. parte, exactamente. Y quienes nos montamos en esta, vamos a decirlo, en esta carreta de hackear el sistema, de promover miradas distintas, que incluso pueden ser disruptivas para muchas personas o para una mirada quizás más clásica, puede ser incómodo. Y esa incomodidad toca atravesarla, toca transitarla para que luego podamos mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes, que finalmente es como el objetivo común, desde cada una desde sus derivas, pero el objetivo común es garantizar el bienestar de la persona. Hay, hablando de bruxismo, hay algo que, como para que los que tal vez nos están viendo y no tienen mucho conocimiento de lo que es bruxismo o de cómo reconocerlo, por ejemplo, ¿ok? Si hablo de bruxismo de día, de vigilia, ¿ok? Que es cuando estás despierto, ahorita, por ejemplo, en este momento, el que está escuchándonos y mirándonos, ¿cómo está su boca? ¿Cómo están tus dientes? Ajá. Detente un segundito y mira si tus dientes están chocando uno con otro o están separaditos. Eso podría ser un bruxismo de vigilia. Y Fíjate. tú no te das cuenta, ¿ok? Porque nunca nadie te lo ha dicho, porque piensan que la Exacto. posición normal de nuestra boca debería ser Ajá. exactamente con los dientes Ajá. pegaditos. No, la posición normal es con los dientes separados. Yo les enseño a los pacientes porque me dicen, y entonces, doctora, ¿cómo tiene que estar mi boca? ¿Así? No, le digo, no es que andes por la vida con la boca abierta, no. Ok, puedes hacer este ejercicio. Dices M en inglés o dices OM
como lo de yoga, como cuando ¿sí? estás meditando. Ah, o y cuando dices date cuenta cómo se quedan tus dientes, ¿ok? Tú dices y inmediatamente tus dientes se separan y queda un espacito entre ellos, entre superior e inferior. Esa es la postura ideal, esa Mira, es la postura en la que deberíamos estar todo el día. Pero pues eso no sucede cuando estás manejando, estás concentrado en el trabajo o haciendo ajá. ¿no? Entonces, esas cosas, esas señales son importantes y una vez que uno es consciente de eso, ya lo vuelve repetitivo. Hábito. Exactamente. Entonces, dejas de hacerlo. Ay, estoy apretando. Otra cosa que aconsejo mucho a los pacientes también es, ponte recordatorios. Si estás en tu Ujú. oficina, agarra posits, pégalos por todos lados. Rosita, deja de apretar. Ok. Rosita, relájate, respira profundo, suelta tus hombros y suelta tu mandíbula, porque muchas veces no nos damos cuenta y estamos así todo el Ujú. sí. Sí, me hace pensar en la ya conocida pausa del trabajo, Ajá. que estuvo muy, 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 Pausa muy de activa. moda, claro. Y bueno, con toda la llegada de las normativas, de la seguridad y salud en el trabajo, pero haciendo memoria, no hay un ejercicio, o sea, hay un ejercicio para relajar los hombros Ujú, y ujú. mover el cuello y todo el tema de la ergonomía, pero yo no Ah, recuerdo no lo es. a lo largo de esa, vamos, de ese escaneo Ajá. ergonómico, hacer un ejercicio para relajar, Exacto. aclarar los dientes. Y Supieran eso, lo importante que es eso, porque solo eso también te puede originar alguna tensión cervical y se vuelve toda una cadena. claro, y lo podemos estar achacando a la postura que tenemos. Bueno, para quienes trabajamos frente al computador muchas horas, posiblemente a mí me resultaría natural pensar, mira, es porque pasé mucho tiempo sentada frente al computador, rígida en una sola postura, que yo tenga algún tipo de molestia o de incomodidad a nivel cervical. Pero por mi mente no pasó hasta que tú me lo estás diciendo en este momento, que con solo hacer un ejercicio para relajar aquí mi mandíbula, yo pudiera conseguir alivio a nivel cervical. Y eso está tan cerca, o sea, que me queda clarísimo que al relajar acá, también se relaja aquí atrás. Incluso ahorita haciéndolo, siento que también se relajan los hombros, o sea, toda esta zona de los hombros hasta más o menos aquí, siento que se relaja con solo Ajá, con separar solo bajar la los mandíbula, dientes. ¿ok? Ahora, en el bruxismo de vigilia, antes de pasar al de sueño, normalmente se suele estar como que más tiempo apretando, más Okey, largo, un tiempo más prolongado. Durante, cuando uno está despierto, el bruxismo pasa por estar más tiempo con los dientes apretados, cosa que en la noche es diferente. El bruxismo nocturno son episodios ah, aprieta, suelta o rechina. Pueden okey, ser cualquiera de las dos manifestaciones. Algunas personas frotan los dientecitos, que es lo que le llamamos rechinar, y otros aprietan. ¿Sí? Entonces es como intermitente. Es okey, diferente. Ajá, es otro tipo. Y pues a ambos igual, ¿no? Tienes que, digamos que el que se puede dar cuenta de eso es el que está al lado. claro. Pareja, si duermes O con tu mamá, papá, que está viendo al mamá, al niño dormir y ve esa característica, porque es que me imagino a un niño pequeño durmiendo con la boquita apretada, cuando más bien al relajarse la boca se entreabre. O sea, siento que es como y, bastante fácil de identificar ese y que, apretar cuando claro, y están qué dormidos. pasa también con eso. ¿Qué es lo que antes se decía o se creía o lo que nos enseñaron? Es normal el bruxismo en niños. Eso era lo que antes nos Ah, decían. mira, Sí, que cuando empiece el cambio de dientes, el niñito tiene que bruxar. Tiene lombrices, el niñito va a bruxar. Como te contaba, este último consenso también
habla de eso, ya lo he hablado antes, pero igual lo vuelve a repetir, ¿ok? El bruxismo en niños no es normal. Puede deberse a algún problema respiratorio, alguna Ajá. obstrucción que tenga a nivel respiratorio, algún problema a nivel de la formación, a nivel del paladar, algo que está obstruyendo las vías aéreas y está generando, por lo que ya sabemos del cerebro, está generando ese De apretamiento movimiento. de bruxismo. Exacto. Ok. Entonces, ahí estás a tiempo de controlar eso, ¿no? De corregir ese problema y por ende el bruxismo también se va a ir, El ¿no? bruxismo. Exacto. Ajá. Cuidas a ese niño de que no sea un adulto con muchos más problemas más adelante. Tengo dos preguntas en mi mente y tienen que ver con esto justamente que acabamos de compartir. ¿Cuáles son las consecuencias a largo plazo del bruxismo? O sea, del bruxear, del apretar. Mm, ok, puedes presentar un desgaste dental que con el tiempo se Ok. va haciendo severo. Digamos que el desgaste dental es fisiológico, fisiológico normal, natural. Debe haber siempre un desgaste de acuerdo a cómo nos vamos haciendo mayores. Hay un desgaste mínimo, pero hay. Ya si el paciente tiene bruxismo y está todo el tiempo frotando los dientes, obviamente ese desgaste se va a acelerar. ¿Ok? Y entonces podríamos encontrar a una persona de 30 años, de 40 años, con los dientes ya desgastados. Podríamos también tal vez sentir fatiga muscular. Se habla un poco de la fatiga muscular también, cuando uno mantiene apretando mucho tiempo la musculatura, cuando uno Claro. está bruxando, entonces puede sentir fatiga muscular. Digamos que esos como que serían, si es que, bueno, lo más importante es lo que hablamos al inicio, la raíz del problema, ¿no? La raíz del problema, ese es realmente en el bruxismo, el origen, ese es lo más importante que hay que ver. O sea, lo que eso le podría traer al paciente, ¿no? El reflujo, la apnea, eh, eso de ahí sí le va a traer consecuencias. Como que el bruxismo no te va a matar. El bruxismo, Exacto. sí, si me dejo entender, no es como que lo fuerte, es la señal, el bruxismo. El bruxismo es el menor de tus problemas. Lo veo Ujú. desde esa mirada. Y Ya si hablamos de trastornos temporomandibulares, ahí sí es otra cosa. Pero claro, siempre lo repito porque, como te digo, siempre se confunde tanto que muchas veces los pacientes vienen solo, mira, la mayoría de pacientes que veo es por trastornos temporomandibulares, por una disfunción temporomandibular, que solo por un bruxismo. Eso más bien no es tan común como que el bruxismo le puede estar bruxando y el paciente es el más feliz de la vida, ni enterado. y podemos hablar de una especie de tratamiento, si esto Mm, eventualmente va a desaparecer, porque esto, obviamente, el espíritu de esta conversación tiene que ver con cómo vivimos con el bruxismo y era como una reflexión, bueno, tengo que habituarme, como el tinnitus, que lo nombra. exacto. Tú vas al otorrino y el otorrino te dice que tienes tinnitus y te dice, acostúmbrate porque esto no va a desaparecer, o sea, esto te va a acompañar toda tu vida. ¿El bruxismo me va a acompañar toda la vida o hay opciones para ya no bruxear? Si encontramos el origen y sabemos cuál es y lo tratamos, Ok, listo, chao punto bruxismo. número uno. Si nuestro bruxismo está originado por estrés, ¿ok? Manejamos el estrés. Otra ruta, ok. Eh, Tal vez en los únicos pacientes que yo podría decir que es un poco más complicado, tal vez, serían los pacientes que tienen que tomar algún fármaco específico como un antidepresivo. ¿Ok? Claro, con lo que habíamos hablado al inicio de la Por- relación que hay con los medicamentos y el bruxismo. Porque pues a un paciente que le han recetado, no le vamos a quitar el fármaco porque lo necesita. Entonces, ahí lo que se hace es ver con el médico tratante qué otro tipo de fármacos podrían tal vez él recetar al paciente que sean menos reactivos con la musculatura, o sea, a nivel de Oh, sistema central.
Entonces, Oh, ahora hay fármacos que tienen evidencia que no pueden, o sea, que no crean que no estimulan más al músculo, ¿no? Eh, Básicamente eso. Y si es ok, quiero proteger los dientes, en esos casos puedo usar una placa, un aparato, una placa oclusal, ¿no? Cuando el bruxismo, por ejemplo, es por alguna obstrucción, o sea, si el paciente ya tiene alguna apnea o algo, se usan aparatitos especiales, ¿no? Para poder hacer correcto. liberar esa presión o esa posición de la mandíbula y que la persona respire mejor y todo eso, ¿no? Entonces, por ende, va a haber recuperación de todo. Entonces, Ujú. sí se controla. Una persona que tiene bruxismo se puede controlar haciéndole una buena evaluación y encontrando la raíz del problema. Aquí pienso en el que necesitamos que tantas especialistas o tantas especialidades médicas conozcan del bruxismo para que puedan sospechar y derivar, en este caso, a el especialista tratante, al odontólogo con especialización, para que pueda abordar, bueno, este síntoma de una causa que puede ser mayor, pero que necesita también ser abordada, porque sí, hay que poner la curita, pero también hay que entender qué causó la heridita. Hay Ex- que hacer un abordaje por ambas vías, porque si no, básicamente vamos a tener daño, por ejemplo, en piezas dentales o incluso en esta molestia a nivel cervical, a nivel de la musculatura, bueno, porque no hemos tratado básicamente lo que está causando la molestia. Sí, eso es lo que con mis colegas con los que estudia disfunción temporomandibular y dolor orofacial, que así se llama, así es el nombre de de mi especialidad. No tenemos esa especialidad acá en nuestro país Ok. todavía. Esperemos que pronto se pueda abrir esa área para que sea mucho más conocida y difundida y los pacientes tengan el beneficio de poder tratarse mejor. Entonces, esta área todavía no tiene muchos especialistas en nuestro país, aún. ¿Ok? Los que estamos formados es porque hemos salido fuera de nuestro país para buscar esta especialidad, exacto, ¿no? Y es una especialidad que está en constante cambio todo el tiempo. ¿No? Todo el tiempo estamos mudando de conceptos, de técnicas, viendo qué más usar. Ahora usamos, por ejemplo, equipos para poder Mm. también diagnosticar, ver la actividad muscular. Esa es otra Ah, forma, mira, por ejemplo, de evaluar el bruxismo, ¿no? También se pueden utilizar equipos para ver la fuerza muscular. mira tú qué interesante. Bueno, creo que esto nos lleva ya para ir cerrando bueno, una reflexión que creo que tiene muchísima cabida en este momento y es, eh, si hay sospecha, si usted tiene un niño pequeño que lo ve que está apretando o que en el día lo ve con la mandíbula ya apretadita, o si usted ve algún familiar que posiblemente esa persona no se ha dado cuenta que lo hace, pero la observación de quienes te rodean sí puede ser una evidencia clara de que eso está ocurriendo. Si hay sospecha, ¿a quién tenemos que acudir? O sea, ¿cuál sería, vamos a decirlo, como nuestro primer abordaje terapéutico para mirar, bueno, qué está pasando allí? Siempre que tengamos la más leve sospecha, al odontólogo especialista en DTM, ¿no? En disfunción temporomandibular, es como que el más indicado, porque es el que está capacitado para poder diferenciar, ¿no? Y ver, evaluar si el tema va por bruxismo y cuál es la raíz del bruxismo, si el tema va más por un trastorno temporomandibular y cómo abordarlo, si es un trastorno del sueño, ¿ok? Que es muy común. Eh, Ver al niño que duerme con la boca abierta no es normal. Yo a veces me desespero cuando les digo a los papás, yo no veo niños, por ejemplo, pero siempre les recomiendo a mis pacientes adultos, ¿ok? ¿Cómo está durmiendo tu hijito? ¿Lo has visto? ¿Lo has observado? ¿Duerme con la boca abierta? ¿Rechina sus dientecitos? Ah, sí, pero suavecito. Mira, Eso me dijo hace poco una paciente. Y yo le digo, ok, eso es importante. Le digo, ¿te has es preocupado normal. de llevarlo? Eso no es normal, exacto, eso no es normal. Entonces, igual, ¿no? Sí, mi esposo
ay, ronca terriblemente, no me deja dormir, tengo que ponerme tapones en los oídos. Ok, Ah, mira, esto no es normal. O sea, tú no puedes pensar que porque está roncando y eso es, listo, normal, me pongo un taponcito y ya ya está. está. No, ahí hay algo, un problema. Entonces, y pues ahí como te digo, ¿no? La primera opción siempre va a ser el odontólogo especialista en trastorno temporomandibular, en disfunción temporomandibular. ¿Ok? Y de ahí, si no, a tu odontólogo de cabecera, que te guíe, que te ayude, que al menos sepas tú que está actualizándose, si, Ujú. si es que, como consejo, ¿no? Para el que no maneja, capaz, el que no es odontólogo, el que es paciente, ¿ok? El que es Si tú vas paciente, o sea, a voy a mi tu odontóloga de confianza y odontólogo quizás de no confianza hace esa y le identificación dices, allí. mira, estoy haciendo esto, estoy apretando, yo siento, me he dado cuenta que cuando estoy trabajando estoy con los dientes así, listo, te voy a hacer una férula. ¿Te dice eso? Ajá. Sal corriendo. Bueno, a ver, atención con esto porque esto a mí me encantan estas conversaciones porque nos hackean el sistema y esto justamente es lo que estamos logrando con este espacio de conversación. Que ustedes puedan, con toda esta información que tan gentilmente nos ha brindado la doctora Vanessa Navarrete Gallardo, especialista en disfunción temporomandibular, es importante que ustedes tengan esa curiosidad de hablar sobre los síntomas que están manifestando. Dejemos de normalizar ronquidos, dejemos de normalizar apretar la mandíbula, dejemos de normalizar el rechinar en los dientes, aunque sea suavecito, eso no es normal y como no es normal, necesitamos socializarlo para que podamos encontrar la raíz de este problema. Familiares, padres, hermanos, tíos, abuelos, cualquier persona que pueda identificar que algún familiar está teniendo ese apretar en la mandíbula, ese apretar o rechinar de los dientes, importante recomendarle que visite a su especialista y si su especialista lo quiere resolver con una placa o con una férula, pida una segunda opinión. Pida una segunda opinión porque no necesariamente esa placa o esa férula, como la conocemos más comúnmente, le va a resolver la raíz del problema. Incluso, si no entraste a esta conversación desde el inicio, te recomiendo que vayas a ver la grabación, porque al inicio hablamos de incluso estas placas pueden ser contraproducentes en algunos casos. También. Entonces, no nos quedemos con esta simple información. Esa es la raíz o esa es la razón por la cual estamos desarrollando estos espacios de conversación. Y Vanessa, te agradezco un montón que nos hayas regalado esta hora de conversar, de aprender y de conocer algo que, mira, comenzó como algo muy normal, muy natural, hablar de vivir con bruxismo, pero ahora que lo escuchamos, no es normal y no nos podemos a vivir bruxeando. Si estás Exacto. bruxeando en este momento, tienes que ir a tu médico tratante para encontrar la raíz del problema. Así que, Vanessa, agradecida, por favor, compártenos tus coordenadas para acompañarte, para seguirte y, ¿por qué no?, también para pedir una consulta si alguna de las personas que nos está escuchando hoy está bruxeando y no se había dado cuenta. Muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a todos los que estuvieron presentes y están presentes. Yo feliz y encantada de poder compartir esto y hacer más conocido y tratar de ayudar de alguna manera a las personas que tienen este problema, ¿ok? Y que sepan que no es pues nada que no se pueda resolver, ¿ok? Con una buena evaluación, con un buen profesional, vamos a estar siempre perfectos. Muchísimas gracias.